Radio La Unión, R800 AM. Al despuntar el alba se abrigan nuevas esperanzas. El devenir mañanero nos impronta nuevos bríos. La aurora floreciente despunta con fulgor, enarbolando la bandera del trabajo tesonero y la fe puesta en el clamor popular. Amanecer agropecuario. Una cita diaria con informaciones, asesoramientos, recomendaciones y la serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer agropecuario. Un nuevo compañero antes de la motivación diaria. En La Unión, R800 AM. Del gobierno te se explotar por la lomada de Yaguajá. Tal vez te aprendan el canto de Ima, se desprecia mi upenese. Tajante se no sabe el alma, ni se cansa de coace. León Villalón de Ñana, gallo, ya llegó, cabejo de este comando. Ese mensaje a Arca en un barquito la ciesquelita y Perico te le topa a donde el pueblo a su primita y ya San Pedro se desale pero nace vida y cuente bajo pollo llama pecuarte. Del campo iba a mi y me vale hay un niño ahí nace promesa a mí debe apagarse a la ceja a la muerte intenta no ser mi mejita pura gente por la me apaga Juan no mandaba el juez. Te adorar con este canto y así es que Mandona se va y nunca atropellé. Oh, chimino, doña de Aña. Virgen querida, Nero, vetame cosa, llamita pura hey. El padre querida es que en domingo se sufrimiento no hay la llave. Empujana mi negrita, a penero que. Requecha Juan constante, soy tu querido amante. Empujana mi negrita, a penero que. Requecha Juan constante, soy tu querido amante. Pensaban elegir por minuto y por segundo. Hoy se y tendera y juba, quién sabe va en el mundo. Sendera y juba, derecha se guinero, gallina, guina se ve. Amene ingrata de aña se guinizo, aprende de gobe. Sendera y juba, derecha se guinero, gallina, guina se ve. Amene ingrata de aña se guini, alma se vende de gobe.
patria guaraní. Yo soy la reserva de mi patria amada, cual idolatrada se está mimi. Yo me voy al Chaco para defenderme de la mala gente patria guaraní. El día que me muera sobre la trinchera, mamita Nerela, a la Havana, a mi cielo buena, tómame un debe, deme mi soldado, vamos pa' votar. Hoy me sequea el botín. Hace palpe a Javigu, Bañaño, y Potricurú. Se carreta, Piaracamba, Erepi, Esibariga y Potín. Muy buenos días, tengan todos ustedes oyentes y televidentes de la 800 AM Radio La Unión y Unión TV. Muchas gracias por sumarse a esta labor informativa que busca dar a conocer las realidades del campo a nivel país. Les saluda Freddy Ortiz en micrófonos, en control central haciendo posible la parte técnica de la programación, el señor Diego Salinas, quien con su talento hace posible que lleguemos hasta sus hogares, sus vehículos, sus puestos de trabajo, en fin, donde se encuentren. La radio, la web, la app, la televisión, disponibles para que puedan sintonizar esta y otras programaciones que se les ofrece día a día para poder entonces degustar lo mejor de lo mejor. Mucho ha dado que hablar la parte del guión de una película protagonizada por Jennifer López, en donde una niña le pregunta sobre el tofu, sobre el queso, y esta responde de que la mitad de Paraguay ha sido deforestada para cultivo de soja, o así deforestada y quemada. Así también, respondiendo en otro argumento, que las vacas son ordeñadas todos los días, embarazadas y ordeñadas todos los días para producir leche. Evidentemente, siempre cuando Paraguay se hace mención de Paraguay en este tipo de programaciones o a nivel internacional, lo primero en nombrarse son ese tipo de cosas. Lastimosamente, hay mucha presión de afuera para que sigamos siendo prácticamente un país primitivo, un país sin recursos, sin poder utilizar sus recursos. Y bueno, es mentira que Paraguay tenga la mitad de su superficie deforestada y quemada por soja. Datos que han sido recabados desde el Infona, en lo que hace a superficie boscosa, en lo que hace a la campaña agrícola 2022-2023 del INVIO, por ejemplo, también, y otros datos más que hacen relación a la producción láctea en nuestro país. Somos un país productor de alimentos por las condiciones naturales que poseemos. Somos uno de los pocos países en el mundo que tienen la capacidad de producir 5 cosechas en 2 años. Somos uno de los países que ha logrado en clima subtropical producir trigo. Somos uno de los países que, a pesar de las condiciones limitantes geográficamente hablando, ha podido llegar a consolidarse como país que ofrece alimentos para su gente y para el mundo entero. El problema muchas veces no radica en que no haya alimentos, el problema radica en los recursos para conseguirlo. Pero la obtención de esos recursos no es por culpa de los agricultores, sino que por culpa de la falta de políticas públicas, políticas de Estado, que generen la capacidad de ocupación a nuestra gente para que pueda
esta generar el dinero necesario para poder comprar lo que requiere para su canasta básica diaria o su vivir diario. Se ha demostrado, por ejemplo, que al país, cuando le va bien en lo que representa un año agrícola, a todos nos va bien. Hay dólares, hay circulante, no solamente en ciertas regiones del país, sino en todo el país. Involucra una cadena de valor de miles de personas que están esperando una exitosa cosecha y con ello también obtener recursos para vivir. No solamente se trata de uno o de otro. Hay muchas cosas que son inexplicables en cierta forma, pero que se dan. Vamos a estar andando en estos detalles mostrando números. Increíblemente, nuestros periodistas, nuestros comunicadores, no se informan apropiadamente para poder opinar al respecto. Ayer, mientras pasaban, por ejemplo, fragmentos de esa película en lo que hace a la cinta cinematográfica, una vieja usanza, al video en sí, a la par que iban mostrando las escenas. Y cierto es, nuestro Paraguay que ya no tiene bosques. No, dice no mentira. Pero es algo que ellos dan por cierto sin verificar fuentes locales, sin verificar los números que nosotros tenemos acá. Es una irresponsabilidad total. Obviamente, la película se basa en un guión. Alguien escribió el guión y el actor va a estar diciendo lo que aparece en ese guión. Pero nosotros, en el plano local, deberíamos de tener la información precisa. Nosotros, como somos del segmento agropecuario, tenemos datos precisos. Pero otra gente que hace farándula, que solamente se pasa viendo videos de TikTok, videos de YouTube y otros más, que te dice que es cierto lo que están mencionando en una película que haya sido escrita por sabe quién y en la cual aparece una persona que tiene mucho arrastre en cuanto a lo que hace al público cautivo por ella. Obviamente van a ir tomando por cierta ese tipo de cosas más todavía confirmadas por gente del plano local, pero que no tienen ni la más mínima idea de que al abrir la heladera están siendo o consumiendo productos que vienen del campo, que precisamente vienen de zonas no precisamente deforestadas, sino de campos naturales para lo que hace a los cultivos, a la ganadería. Sí es cierto que mucho de nuestro país cambió su superficie, pero es mentira que el 100% de Paraguay haya sido bosques. La imagen que recién Diego compartía con nosotros, por ejemplo, en donde mencionaba lo de la mitad de Paraguay fue quemada y deforestada por plantaciones de soja. Permitimos remontarnos a la ley 422/77, lo que hace el antecedente. Cuando empezaba la repartición de tierras con la intención de poblar las zonas del interior del país, el beneficiario de la reforma agraria tenía que habitar la zona en la cual fue destinada su parcela. Habitar implicaba que tenía que realizar la posesión de la misma cambiando el suelo. Lastimosamente, la ley en aquel entonces, al haber una importante cobertura boscosa, pues el gobierno mismo financiaba herramientas para ir limpiando los campos. Es decir, aprovechar la madera para después aprovechar los árboles para convertirlos en madera y después habilitar campos para la agricultura. Eso era por la ley vigente en aquellas épocas. La ley forestal, la ley del IR, el estatuto agrario, como le denominan, daba esa potestad. Entonces, aquel beneficiario que no llegaba a aprovechar o no llegaba a habitar su tierra y hacerla aprovechable, pues el gobierno mismo se la asignaba nuevamente a otro. La quitaba y la asignaba a otro, que podría hacer esa función. ¿Por qué? Porque el bosque era algo que había impresionantemente. Bueno, lo de la mitad de los campos de Paraguay ha sido quemada para
cultivos de soja y otros más, es mentira. ¿Por qué es mentira? Vamos a este dato. Ya voy a compartirlo con Diego ahora mismo. Bueno, la estimación de los cultivos de soja en nuestro país va. En los últimos años, hay datos también de Capeco que son muy interesantes, la página web de Capeco que pueden ingresar para poder tener estos datos también estadísticos muy importantes desde el año en el cual la soja fue promocionada comercialmente y que puede llegar a ser de suma utilidad. En el plano que Diego está proyectando, por ejemplo, tenemos la estimación de superficies de cultivo de soja de la campaña agrícola 2022-2023 para la región oriental de Paraguay. Por ejemplo, Paraguay tiene 40.6 millones de hectáreas. 40.6 millones de hectáreas, es decir, 406.752 kilómetros cuadrados de superficie. El 90% del territorio nacional es aprovechable para realizar labores agropecuarias. Hay algo así como 24 millones de hectáreas de praderas naturales en nuestro país. Es decir, zonas en donde, por ejemplo, arroyos y esteros, la vegetación de arroyos y esteros, pasto, la vegetación de Misiones, de Paraguarí, pasto, es la dominante. Bosques había, pero no al 100% como la gente está hoy día entendiendo. ¿Son importantes los bosques? Sí, son muy importantes. Cuidar la biodiversidad, los recursos que compartimos con otras especies y que debemos nosotros como, a ver un poco, gente más inteligente, más inteligente dentro del reino animal, tener que convivir con ellos de manera armoniosa. Si se pueden fijar abajo mismo donde dice totales, de las 40 millones de hectáreas que posee Paraguay, en la campaña pasada se usaron 3.6 millones de hectáreas para cultivos de soja, con la distribución correspondiente en los departamentos de Concepción, que fueron 20.900 hectáreas, San Pedro 371.000, Guairá 20.000, Caaguazú 468.000, Caazapá 206.000, Itapúa 713.000, Misiones 57.000, Paraguarí 887, Alto Paraná 970.000 hectáreas, Amambay 170.000 y Canindeyú 687.000. Total de 3.687.091 hectáreas. Es mentira que la mitad de Paraguay ha sido quemada y deforestada para cultivos de soja. La mitad de Paraguay vendrían a ser 20 millones. Y tenemos en cuenta estos datos, algo así como 17 millones de hectáreas están perdidas, que han sido quemadas y deforestadas para soja. O hay 17 millones de hectáreas de soja más que no sabemos dónde. Pero es mentira. Las vacas son embarazadas para poder ordeñarlas todo el día. La leche es el principal alimento de la dieta humana. Es una forma de obtener vitaminas, proteínas y minerales de una forma barata. Paraguay produce apenas 1.100 millones a 1.200 millones de litros al año. El hato ganadero destinado para la producción de láctea es muy reducido. Y obviamente para que la vaca te produzca leche, esta tiene que salir, obviamente, de un animal que ha sido preparado para ese fin. Las vacas, en términos ganaderos, puede darte una cría al año, en calendario ganadero. Y obviamente el ternero aprovecha una parte y el resto es destinada con fines de alimentarnos a nosotros. Es un alimento muy completo, es un alimento que en la escuela los médicos nos inculcan a consumir y obviamente genera fuentes de trabajo, genera empleo muy importantes para todos nosotros. 1.100 millones o 1.200 millones de litros anuales es gracias al trabajo de gente de Caaguazú,
la zona en donde tienen su influencia las cooperativas, las industrias que están asentadas en J. Eulogio Estigarribia, por ejemplo, aparte de los molinos de trigo. En el Chaco, que llegan con sus productos a exportarla a Bolivia y a otros países, generando diversidad de productos, yogures, quesos, mantecas, otros más que leche en polvo y otras presentaciones de leche que son destinadas a cada público en específico, la entera, la descremada, la light, en fin. Muchas veces, lastimosamente, Paraguay es centro de este tipo de ataques, porque es un ataque. Lo que el artista que haya dicho esto pasa inadvertido, porque es un guión. Pero lo que más tristeza da es que medios locales, sin tener una pizca de idea, dan por cierto lo que dice el libreto de una película. Paraguay no está arrasada por la soja en la mitad, no está quemada, porque recordemos que Asunción era puro bosque. Los bosques de zona de Tacumbú, por ejemplo, ya no están. Asunción era bosque. Uno puede ver imágenes antiguas en Facebook y puede notar que era puro bosque. ¿Dónde están esos bosques? Porque nosotros nos rasgamos la vestidura para cuando hablamos de campo, pero mirando en la ciudad, estamos sellando el piso. Cada día hay más con hormigón armado en el piso cubriendo la arena y obviamente evitando que el agua infiltre y recargue los acuíferos, de los cuales extraemos el agua para beberla. Los desagües cloacales de Asunción apuntan todos a la bahía, al río. Y de ahí nuevamente el SAP tiene que alzar el agua, filtrarla, darle todos los procesos, añadir los químicos correspondientes y enviarlas a nuestros hogares. En el campo la gente toma del arroyo el agua, toma de los cuá todavía, pero nosotros le culpamos al campo de los males del país. Cada vez que jalamos la cadena, esta va al río. Estamos hablando de la ciudad. No nos hagamos de los sonsos. Lastimosamente, Paraguay siempre ha sido ataque de este tipo de... blanco de ataque de este tipo de comentarios en diferentes películas. Y la gente toma por cierto, no porque salió en Netflix. Netflix está teniendo hoy día una Cleopatra negra, por ejemplo. Algo que históricamente uno no condice con la verdad. Hay muchas cosas que están escapando de nuestro control, que vienen de afuera y nos alimentan. Más triste todavía es que medios locales se hagan eco de este tipo de cosas sin analizar el contexto, sin tener una pizca de idea. Paraguay posee actualmente el 40% de su superficie, según los últimos datos del monitoreo realizado por el INFONA, el Instituto Forestal Nacional, cubierto con bosques. El 40% del territorio nacional cubierto con bosques. Entonces, a pesar del desarrollo de las ciudades, a pesar del desarrollo agrícola que estamos teniendo, se tienen todavía 40 millones de hectáreas de bosques. Perdón, 40% del territorio nacional cubierto con bosques. Entonces, es mentira lo que aparece en estas películas que están nombrando a Paraguay como un país pelado, un país sin reservas forestales. De estos 40% del territorio nacional cubierto con bosques, el 80% está en manos de estos sojeros, de estos ganaderos destructores del ambiente. El resto son reservas indígenas o también son reservas que están a cargo del Estado. Las reservas que están a cargo del Estado son de tierras de nadie. Invasiones, rollotráfico, cultivos de ilícitos. En las comunidades indígenas lo mismo.
zonas de la Reserva San Rafael, allá allá donde están. Es una zona de cultivo, a la vista de todos. Basta solamente entrar a Google Maps, trasladarse hasta ese punto y van a ver, en medio de la nada, peladito, peladito, peladito. Pero la soja es el problema. Cultivos de gente que ha invadido propiedades. La estancia Pindó ha depredado la reserva forestal. Nadie dice nada. Pero por una película, un guión de una película, todo el mundo se alborota, lastimosamente, sin tener en cuenta datos técnicos como los que les proyectamos recién. 3.6 millones de hectáreas. La mitad de Paraguay no ha sido quemada, ni arrasada, ni deforestada para cultivos de soja. La mitad de Paraguay vendría a ser 20 millones de hectáreas. Tenemos 3.6 millones de hectáreas de soja nada más. Y es el 8% del territorio nacional. 8, no el 50, eso es el 8. Distribuidos en parcelas dentro de la región oriental. El Chaco, en estado prístino, va a conservar cerca del 60% de su vegetación. Ninguna otra región en el mundo deja tanta superficie para que la naturaleza siga en su estado natural, por decirlo así, en estado prístino, con alteración mínima, a lo mejor solamente para abrir caminos o para limpiar los costados de las alambradas, más que eso. 60% del Chaco va a ser destinado para preservar la naturaleza. Y es todo un ejemplo a nivel internacional esto, certificado internacionalmente también. Así que, gente, a nuestros periodistas locales, hagan el favor de informarse mejor. Yo no soy periodista, yo soy un ingeniero agrónomo que está sentado acá teniendo el valor para poder hablar sobre esto. Cuesta mucho acostumbrarse al micrófono, a las cámaras, más todavía cuesta porque es mucha responsabilidad la que conlleva estar acá. Es para formar opiniones, para darnos ideas. Pero lastimosamente estamos en un mundo en donde los youtubers o los tiktokers o lo que diga Netflix es palabra sagrada. Pero al manejar números, al manejar datos, las cosas cambian. Somos grandes gracias a la producción agrícola que tenemos. El desarrollo de ciudades de San Pedro, de ciudades de Misiones, de desarrollo de ciudades de Alto Paraná o de Itapúa, se debe gracias a la producción agrícola y pecuaria. Las del Chaco, las comunidades menonitas, han demostrado que gracias a la producción pecuaria están como están. Están integrando agricultura hoy día para poder diversificar la producción y aprovechar toda esa riqueza mineral que posee el suelo chaqueño. Para muchos es solo tierra, para los profesionales es suelo, para muchos solamente es pasto, para otros es alimento de primera calidad para su ganado. Entonces, cada vez que abrís la heladera o que vas al súper para cargar la heladera, no es de ahí en donde el alimento se origina en el campo. Cada litro de leche, cada kilo de chorizo, cada kilo de pancho o de hamburguesa que compras, que consumís, tiene su origen en el campo. El trabajo de miles de compatriotas plasmado en una cajita con una marca que diga hecho en Paraguay, made in Paraguay, oye, Yapoa, Ecue Paraguay, es gracias al trabajo de miles de compatriotas que siguen habitando el campo. Nosotros en las ciudades dependemos de ellos y sin ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comer hoja de árboles, vamos a comer corteza de árboles. Nuestro sistema digestivo no está preparado para eso. Pero sí podemos consumir leche, podemos consumir carne, podemos consumir granos. La dieta vegana tiene su base, su origen en vegetales. Los vegetales vienen del campo, del trabajo de familias que dedican a la horticultura, a la producción de granos, soja, maíz, trigo, que forman parte esencial de esa dieta, la vegana. Los vegetarianos también. La fuente de proteínas principalmente es el huevo o la carne de pescado, que son productos también de origen agropecuario. 3 veces al día mínimamente necesitamos de alimentos. 3 veces al día. Algunos tienen la fortuna de hacer la media mañana y la merienda, y otros más avivados esa visita a la heladera a la medianoche. Todo gracias a la posibilidad que, gracias al trabajo que cada uno de nosotros realiza, puede ir al súper a comprar
o a la despensa a comprar lo que necesita para poder alimentarse. Simple y llanamente es así. No nos hagamos las vestiduras y no nos estemos tiroteando cosas que no existen. Ya enseguida voy a compartir con ustedes los datos del Infona respecto a las reservas forestales que aún tenemos para que cerremos este capítulo. 5:30, vamos a nuestra pausa y enseguida retornamos con más Amanecer Agropecuario. O mi mine ya hipotaba en una vive y han desnudo moñé. La Unión R800, amplitud modulada. Recordemos que este mes de mayo, Fundasa comienza con el segundo periodo de vacunación. Según lo establecido por Senaxa, la inmunización contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina iniciará el 8 de mayo e irá hasta el 9 de junio. Y el registro correspondiente se llevará a cabo hasta el 23 de junio. Anique Enderezaray, un animal sano es un país sano. Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica. Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche para hacer realidad la obra hidroeléctrica más grande de la era democrática. Apoyamos el fortalecimiento de la salud, educación, servicio de agua potable en diversos puntos del país. Somos energía limpia y renovable, cuidando el medio ambiente. Somos historia, turismo y naturaleza. Yacyretá es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. Agendate llamando al 072-222-276. Apostá por una buena productividad de tus cultivos. Comprá defensivos agrícolas legales. Fíjate que la tapa esté sellada, tenga los datos y contactos del fabricante y que esté registrado en el Senave. No compres productos falsificados, adulterados ni ilegales. Pueden causarte un daño irreparable. Te lo recuerda CAFIF. Señor agricultor, al utilizar bolsas blancas sin identificación, está sembrando semillas que no tienen garantía de calidad y que son de uso ilegal. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Las variedades de Sojapar le brindan al productor un alto potencial de rendimiento, sanidad y rusticidad adaptadas a las condiciones agroecológicas del país. Desde el INVIO trabajamos para entregar nuevas tecnologías al agricultor. Conoce más sobre las 5 variedades de Sojapar en www.invio.org.py. Sembra calidad, sembra Sojapar. R800, Radio La Unión, amplitud modulada. De lejos vengo, mujer amada, ama amigo, acandereje, a ti cantando. Traigo en mis manos claveles
grande gustainos el corazón. Mi pobre alma quedó vibrante, desconsolada, gallardeó. Hoy me se queda el botín. Hace palpe a Javigu, Cañaño, y Poticurú. Se carreta, pearacamba, erepi, se sibariga y potín. Te cobeo y sandijiba, ya nere tarapera. Pocoike, esa coña andereje, yo coco el directa. Upero, o mi vine ya hipotaba en 16.6 agradables grados de temperatura en este momento en Ciudad Capital y alrededores, una sensación térmica según la temperatura mencionada recién. Humedad del 75% y viento a 4 km por hora con dirección este-noreste. La probabilidad de lluvias es escasa a nivel nacional, por lo menos hasta el día sábado, según lo que veíamos ayer. Ya vamos a estar mirando esto también. En la mañana de 13 a 25 y a la tarde de 26 a 28 la máxima prevista para hoy. Cálido, cielo escasamente nublado, vientos del noreste a estas horas, según lo descrito por meteorología. 28 de máxima, 12 de mínima. Para hoy, para mañana, 29 de máxima, 15 de la mínima. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. Para el viernes 19, 29 de máxima, 16 en la mínima. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables. Para el sábado 20, 24 de máxima, 18 en la mínima. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Para el domingo 21, 22 de máxima, 17 en la mínima. Fresco, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, igualmente lo mencionan en el extendido. Así que sin lluvias para hoy y los próximos 2 días al menos en Asunción y alrededores. Bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es importante muchas veces hablar de esto. En Francia, por ejemplo, hay casi 4 veces más hectáreas que cultivos en Paraguay. Casi 4 veces más porcentaje del área cultivada en relación a la superficie de Francia que Paraguay. La agricultura es mucho más intensiva y hay, por supuesto, menos cobertura boscosa en Francia que en Paraguay. Pero desde Europa nos dictan a nosotros cómo tenemos que manejarnos. Pero ellos no están dispuestos a retroceder 1 centímetro en lo que representa su accionar para la producción de alimentos y obviamente para que la gente que está ligada a esto pueda seguir trabajando y constituir no un problema para ellos. ¿Por qué? Porque ellos subsidian su agricultura. Ellos invierten. Europa invierte miles de millones de dólares o de euros al año para que pueda haber gente trabajando en el campo y producir alimentos. A pesar de todo esto, Europa no puede competir con Sudamérica porque tenemos costos de producción mucho menores y es por eso que el acuerdo Unión Europea, Mercosur, Unión Europea se posterga. Siempre le encuentran trabas por la imposibilidad que tienen esos países de competir con nosotros.
Les dije al inicio, tenemos 5 cultivos al año. Cada 2 años podemos sacar. En 2 años 5 cultivos, lo cual otros países no pueden. Ellos tienen que enfrentarse a temperaturas bajas. Tienen los campos congelados, prácticamente cubiertos por nieve. Entonces, entre lo que el suelo agarra temperatura y lo que puede volver a ser aprovechable el suelo, tarda mucho tiempo. Las vacas la tienen ellos en hangares prácticamente, todo mecanizado, con reservas de alimentos que les permitan sobrevivir esos meses de frío intenso. Paraguay, ya Diego va a estar proyectando ahí, tiene, según datos de páginas web dedicadas a esto, que a la par que las instituciones públicas, Paraguay perdió cobertura boscosa, es cierto, la perdió, pero aún conserva prácticamente el 40% de sus bosques y con proyecciones de crecimiento muy importantes, atendiendo a las plantaciones forestales que nosotros estamos teniendo aún en ese sentido. Es muy interesante poder hablar sobre esto y poder entonces hacer mención de todo. Los resultados del monitoreo 2017-2020 realizados por el Instituto Forestal Nacional en lo que respecta a la cobertura forestal y cambios de uso de la tierra, según los nombres que se le han dado en los meses, obviamente corresponde una gestión invaluable y una fuente de datos que contradice todo ese relato que se ha venido armando en los últimos años. Según el monitoreo realizado por el Instituto Forestal Nacional, la superficie de cobertura forestal del país al cierre del año 2020 representa 39.9% del territorio nacional, equivalente a aproximadamente 15.9 millones de hectáreas. 15.9 millones de hectáreas. Para el periodo de monitoreo que abarca 3 años, los cambios de uso de la tierra representan casi 2% del territorio nacional, equivalente a 756.967 hectáreas, siendo el 2017 al 2018 el periodo con mayor cambio de uso de la tierra registrado, representando aproximadamente el 46.7% del total. Bueno, las otras coberturas y usos de la tierra representan el 58.2% de la superficie del país, de los cuales en su mayoría son tierras destinadas a la producción agropecuaria. Sin embargo, también se incluyen en esta categoría plantaciones forestales, asentamientos urbanos, la ciudad va creciendo y obviamente también a expensas de algunas zonas verdes. Asunción ya no tiene zonas verdes prácticamente, salvo algunos metros cuadrados de las plazas y alguno que otro metro cuadrado del jardín botánico, no hay. Esta categoría de plantaciones forestales, asentamientos urbanos, cuerpos de agua y otros tipos de vegetación. Como se observa en el cuadro 8, la cobertura forestal se distribuye en la región occidental o Chaco paraguayo al 83% y la oriental al 17%. Así también se identificó el 11.9% del total de cambio de uso de la tierra ocurridos en el periodo de 3 años, registro en la región oriental y 88.1% en la región occidental. A lo que importa ese cuadro de abajo para la gente que nos sigue a través del Facebook y la televisión es: cobertura vegetal al 2020 es de 15.951.543.7 millones de hectáreas, 39.9% de la superficie nacional. El cambio de uso de la tierra 2017-2018 fue de 354.000 hectáreas. Cambio de uso de la tierra 2018-2019, 184.000. Cambio de uso de la tierra 2019-2020, 218.000. Cobertura y otros usos de tierra, 23 millones de hectáreas, lo que les mencionaba. El total de hectáreas es de 39.988.891. Paraguay posee 40.6. El resto es espejos o cuerpos de agua, el 100%. De estas 39.9 millones de hectáreas, 15.951.000 son cobertura forestal. Tienen cobertura forestal. Es mentira que la mitad de Paraguay haya sido arrasada y quemada por o para cultivos de soja. Los cultivos de soja son 3.6 millones apenas. Praderas naturales tenemos 24 millones, es decir, zonas con aptitud para alimentar ganado, pastizales, carrizales, humedales. Son datos, no relatos. Uno puede ver estos datos en las páginas del MADES, en las páginas del Infona, en las páginas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en World Data también, en donde se comparte
la cobertura forestal al año 2020, por ejemplo. Nuestro mundo en datos es la traducción. Our World in Data. Dice prácticamente áreas forestales, naturales e implantadas de árboles. En lo que respecta a Suiza, por ejemplo, tiene el 68.7% de su territorio con cobertura forestal. Brasil, el 59.4% de su superficie. Paraguay, estos datos, obviamente siempre hay una pequeña diferencia, 40.5%. Pero estamos en ese rango. No solamente son datos locales, son datos que a nivel internacional también se cotejan. 39 millones de hectáreas monitoreadas al 2020 por las herramientas tecnológicas satelitales que el Infona dispone, de las cuales obviamente 15.9 millones son cobertura forestal en nuestro país. El Chaco mantiene algo así como 51% sin incluir a los palmares, porque todavía hay una discusión si se incluye o no al palmar como bosque. Es cierto, también hay que tener en cuenta ese detalle. No desprecian altos, bajos o medios en los diferentes estratos que uno pueda imaginarse de los bosques, para poder realizarse las labores de medición que muchos utilizan para atacar al segmento agrícola y pecuario que va desarrollándose. Lo mismo se van desarrollando las urbes. Anteriormente zonas en las cuales no había viviendas, hoy día están todas loteadas. Y Pacaraí, por ejemplo, esa cobertura boscosa que tenía en sus serranías va desapareciendo, va dando lugar a caminos empedrados, asfaltados inclusive ya, y viviendas. Va cambiando la fisionomía. El central, uno puede ver en el Google Earth la evolución de 1980 hasta nuestros días. Y van a ir notando cómo central ha ido desapareciendo prácticamente esas zonas verdes. Humedales inclusive la gente está hoy día habitando. Desapareciendo y nadie dice nada de esos humedales que son objeto de hacinamiento humano. Porque son gente que viene del interior, se les ofrece tierras, las compran y le dejan en los arroyos, a la vera de los arroyos, y constituyendo un problema social muy grande después. Bueno, estos datos, por ejemplo, mencionan a Suiza, Brasil y Paraguay en el top 3. Detrás está Estados Unidos, Alemania, Francia y el resto del mundo, por ejemplo, con 31%. En promedio, el resto del mundo deja 31% de su superficie de tierra. Nosotros tenemos el 40%. Son datos, no relatos. Otro mapa en donde también tiene la misma versión, puede verse de Paraguay al 2020. Ahí, esos son datos de World Data también, en donde se puede ver estos datos o números muy importantes, estos guarismos. Paraguay conserva el 40.5% según esta página web internacional también dedicada. Paraguay perdió cobertura boscosa, es cierto, pero aún conserva el 40.5% de su superficie cubierta, o 40% de su superficie cubierta con bosques, en todas sus categorías. E inclusive esto puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales también juegan un rol importante para la captura de carbono, cosa que muchos también hacen creernos que los países del sur, de la mitad del Ecuador para abajo, somos responsables, pero no es cierto. Estados Unidos, China, Unión Europea, Rusia, India son los principales 5 países emisores de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, lo que sea. Nuestra región tiene la posibilidad, o realmente por cuestiones de la naturaleza, hace que el viento traiga toda esa basura que ellos emiten hacia nosotros. Y nosotros la absorbemos, somos el sumidero. Somos, digo, porque Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, nosotros, con nuestros bosques y con nuestras pasturas, absorbemos todo esos contaminantes o el carbono y la fijamos al suelo. ¿Lo vemos al dióxido de carbono como enemigo o como amigo? Yo diría que como amigo, si es que tenemos en cuenta el factor productivo. ¿Por qué? Porque las plantas absorben dióxido de carbono. Las especies forestales, por así decirlo, absorben carbono en su proceso de respiración. Y todo ese carbono del proceso de respiración es lo que vemos convertido en madera posteriormente. Árboles, madera y muebles. Miremos nuestras casas, tenemos vigas de madera y muy apreciadas, tallud, apetá,
muchas otras. Curupaú, Algarrobo, qué sé yo, Palo Santo. Todos esos respiran. Emiten oxígeno, absorben dióxido de carbono. Las pasturas absorben dióxido de carbono, crecen y crecen. Es aprovechada por el ganado, que la convierte en carne, lo convierte en leche, posteriormente gracias al trabajo de nuestros compatriotas productores. A la agricultura también. Las plantas absorben dióxido de carbono, emiten oxígeno. Algunas, como las leguminosas, absorben nitrógeno del ambiente, la fijan al suelo, la vuelven más rica, lo vuelven más nutritivo para aprovecharlo dentro de lo que hace a los granos específicamente de la soja, o también para los cultivos que le suceden en esa rotación que se hace. Así que hay muchos datos que pueden ser hechos o compartidos con ustedes. Ayer, por ejemplo, venía nuestro invitado, el licenciado Escobar, y nos compartía con nosotros el mapa de vegetación de flores de nuestro país. Eso indica que el estado de salud de nuestro país está bien. ¿Faltan adecuar algunas cosas? Sí. ¿Faltan compatibilizar otras? Sí. Es cierto, estamos todavía un tanto desorganizados, pero que las series internacionales muestren a un país, a un Paraguay destruido, es totalmente falso. Nosotros vemos lo que está al costado de nuestras rutas nomás. No nos vamos tierra adentro, en donde todavía existen estos bosques. 80% de las propiedades de las reservas boscosas de nuestro país están en manos privadas. Son los ganaderos, son los ojeros, quienes cuidan de esas reservas. Y tienen que sufrir los ataques de invasores, traficantes de rollos, gente que cultiva marihuana de forma ilícita. Lo mismo en las reservas del Estado, en donde sí se da esa situación. Estancias que han sido depredadas, deforestadas totalmente, ante la vista ahora de las autoridades que son, por decirlo así, están atados de manos o son cómplices. Uno no sabe qué decir muchas veces en lo que da, pero hay. 5 de la mañana, 53 minutos. Nos basamos hoy en más datos estadísticos que otras realidades para que la gente pueda entender el contexto. No hay país que se haya desarrollado sin su agricultura. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Ojalá más adelante, en un futuro no muy lejano, podamos desarrollar software, podamos desarrollar computadoras, podamos ensamblar aviones, tanques, lo que sea. Darle oportunidad de trabajo a nuestra gente. Por lo pronto tenemos esto. De esto podemos partir a otras más. Los Big Data, las AGTech, los drones, los GPS, la cartografía, la navegación, todo hoy día está vinculado a tecnologías y se van incorporando. No hay actividad más vinculante a las tecnologías que el agro. ¿Por qué? Porque la eficiencia abarata costos y obviamente abarata nuestros alimentos. Alimentos que mínimamente 3 veces al día necesitamos. Gracias por acompañarnos en otro Amanecer Agropecuario. Gracias, Diego, por tu trabajo impecable ahí en Control Central. Nos despedimos y mañana nos encontramos con más noticias del sector. Hasta pronto. Voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera que el que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces, con su hermosa realidad ha de